Lo anunciamos al finalizar el bloque anterior, ya nos encontramos en una de nuestras columnas preferidas, en la columna de Economía Política. Cómo se mueven los números, qué implica cada movimiento político que se da y cómo repercute en la economía. Lo abordamos junto a nuestra amiga, docente y, por supuesto, columnista de Sama Noticias, Gabriela Liruzzi. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Maru, buenos días, audiencia. Bien, digamos. Viste que uno ya contesta como por deporte, digamos. Sí, pues si nos ponemos a pensar en las miniedades, ¿viste? No, y la economía siempre es una situación, está generando una situación inestable bastante compleja en distintos ámbitos. Claro, y que nos afecta de manera individual, ¿no? Y repercute en la vida diaria, por eso hacemos alusión a que si uno contesta bien o mal, implica un poco también el contexto socioeconómico que nos toca vivir. Bueno, vamos a eso. Ingresó un paquete de medidas fiscales que hablan de ganancias, de monotributo. Contanos de qué se trata esto. Bueno, ingresó ayer, tomó estado parlamentario. ¿Qué significa esto? Significa que junto con la ley bases, que es una ley que el presidente ha mandado con acuerdo para lograr el acuerdo con los gobernadores previo al pacto de mayo que ha propuesto, una ley específicamente fiscal. El primer enunciado de la ley es el más importante, digamos, porque es en el cual él dice que se tiene que sostener el equilibrio fiscal en la República Argentina. Es decir, que los ingresos tienen que ser superiores al gasto. ¿Cuáles son los puntos que toca esta nueva ley fiscal o este nuevo pacto fiscal? El primero es la reposición del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que ese es el que impacta sobre todo de lleno en la clase media. ¿Cuál es la razón? La cuarta categoría son aquellos que ganan salario bruto más de 1.800.000 pesos para una sola persona o una persona soltera. En el caso de una persona casada con 2 hijos es 2.200.000. ¿Cuánto significa esto en el salario de bolsillo? Significa que una persona que tiene ingresos de bolsillo de 1.200.000 pesos va a tributar ganancias. Si el proyecto se aprueba, ¿sí? Es solo un proyecto hasta ahora. Bien, Gaby, vamos a ir punto por punto desmenuzándolo, pero en este en particular de ganancias, y más allá de que venimos de alguna manera hablando que el presidente para algunas cosas es libertario, para otras cosas no, que algunas medidas que anunció finalmente no las termina cumpliendo, entonces ahora Milei, para él y para su equipo, el salario es ganancia. Para Milei y para su equipo el salario es ganancia a partir de 1.200.000 pesos. Bien. Porque en realidad 1.800.000 es el salario bruto, que no es tu salario de bolsillo. Bien. El salario de bolsillo es 1.200.000 pesos. Si bien es un salario alto, es un salario representativo. Por ejemplo, a los que más afectaría, sobre todo vuelve a afectar a la clase media, como con todas las medidas que va tomando. Cambia el nombre de este impuesto y le llama impuesto a los bienes personales. Bien. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué? Para evitar decir que es el impuesto a las ganancias. Porque en realidad él lo que ha discurseado todo el tiempo es que la ganancia no tendría que no tendría que ser de base imponible. Bien, perfecto. Es decir, no debería tributar. Bien. Ahora, lo que sí se ha hablado es que aquel que pague 1.200.000 va a pagar 60.000 pesos de canon fijo más el 12% sobre la diferencia entre 1.200.000 y 1.800.000. ¿Sí? Bien, perfecto. Hasta ahí el punto entonces de ganancias. De ganancias. ¿Qué otro punto incluye? Monotributo. Cambia totalmente las bases del monotributo. Esto sí tiene una modificación interesante e importante para todos los monotributistas, que no se los estaba teniendo contemplado, y va ajustando, o sea, hace una categorización más alta de monotributo y va ajustando el monotributo en función del índice de precios al consumidor. ¿Sí? Entonces, va a ir ajustando las categorías, lo que van a pagar los monotributistas mensualmente, en función de cómo vaya evolucionando este índice de precios al consumidor, que es nada más ni nada menos que la tasa de inflación. Perfecto. Ese es el punto número 2. Tenemos otro que es moratorias.
las moratorias a los deudores, pero el más importante y el que no quiero perder es el blanqueo de capitales. Bien. ¿De ¿Sí? qué se trata esto? En realidad, ¿qué significa? Lo que él está incentivando es que ingresen todos los ahorros que la gente tiene en el colchón sin preguntar de dónde vienen, por qué vienen, cómo vienen, ni afectar, ni ponerle ninguna pena al ingreso de esos capitales al mercado. Esto siempre es como muy vidrioso, porque los grandes capitales aprovechan este blanqueo y los pequeños ahorristas en general aprovechan este blanqueo y a veces se ven mucho más afectados que los grandes capitales. Bien. Y las moratorias es para todos aquellos que tienen deudas con AFIP, deudas impositivas, deudas con el aparato fiscal, los importadores que tienen también deudas con el famoso CIRA que tenían antes, que era la declaración para importar, las pueden blanquear y en realidad van a ser no condonadas, pero sí les van a hacer planes de pago a largo plazo con baja tasa de interés. Muy bien. El gobierno ingresa esto por diputados. ¿Qué probabilidades hay? Porque bueno, ahora la cambiamos de denominación, en su momento de la ley base ya tuvo un no rotundo en diputados, pero ahora esto, ¿qué posibilidades hay de que pase a senadores y que finalmente se termine aprobando? En realidad el paquete impositivo está bastante cuestionado. Hay un sector o sea, políticamente Sí. está en un conflicto importante, porque de Río Negro para abajo, es decir, el sur argentino, no quiere volver al impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el sector petrolero es uno de los sectores de mayores ingresos. Y entonces ellos afectarían a una masa laboral muy importante y además tampoco el blanqueo. A ver, los blanqueos que se han hecho a lo largo del tiempo tampoco han dado en la Argentina los resultados esperados. La gente no tiene confianza en el sistema económico tanto como para sacar su plata y volverla a poner en el sistema. Bien. Entonces estamos en un equilibrio inestable. Bien. Entonces, no nos arriesgamos a pensar de que... Yo creo que esto es como la ley bases. Vamos a ver mucho proceso de negociación política desde el momento que ingresa este paquete fiscal hasta el momento que termine aprobándose. Habrá que ver cómo juegan las distintas fuerzas políticas y en esto también cuánto está dispuesto el gobierno a ceder y cuánto está dispuesto el gobierno a negociar parte de lo que está proponiendo. Bien, teniendo en cuenta que la semana que viene culmina abril, y porque uno habla de mayo, ¿viste? Porque este año se nos está pasando... Muy rápidamente. Sí, y lamentablemente porque uno piensa en el plano económico cómo repercute en el día a día de todos para hacer nuestras actividades. Pensando que termina abril, para este pacto de mayo, ¿se llegará a resolver esto que intenta hacer el presidente? A ver, políticamente tenemos que considerar una cosa. Milei no tiene fuerzas políticas representativas en las provincias, ¿sí? Tiene muy pocos diputados, tiene muy pocos senadores, entonces la verdad es que los gobernadores están presionando porque, como se dice en la jerga vulgar, les ha pisado la manguera y entonces las provincias se han quedado sin recursos. Entonces, yo sospecho, se sospecha políticamente que va a haber alguna suerte de negociación y que alguna parte de la ley bases va a ser aprobada para poder llegar al Pacto de Mayo y para poder seguir renegociando esta necesidad de recursos que tienen las provincias, porque vos no te olvides que las provincias funcionan con la coparticipación, que es lo que le está dando en este momento, pero también había fondos especiales que cuando se rechazó la primera ley que manda esta ley ómnibus que manda el presidente, en realidad se caen todos estos fondos especiales y muchos son fondos que atendían necesidades de grupos particulares que tenían dificultades en la salud, por ejemplo, el caso de la hemofilia, por ejemplo, el caso de los medicamentos oncológicos, es decir, hay una serie de fondos que atendían sectores sanitarios que son los que más vulnerados se han visto. El FONID, que nos afecta directamente a nosotros en las universidades, ¿sí? Entonces, este proceso, los gobernadores necesitan reactivar esta negociación, porque si se cae la ley ómnibus y si se cae el pacto fiscal antes del Pacto de Mayo y no se llega al Pacto de Mayo, las provincias se van a ver realmente en una situación bastante conflictiva desde la perspectiva económica.
Gaby, como siempre, clarísima la columna. Muchas gracias por tu tiempo y por venir a compartir todos estos conceptos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes.